Saludos a todos y bendición de parte de nuestro Padre Celestial. Y que cada uno de ustedes sea bendecido, bendecido y bendecido. La primera bendición viene de parte del Padre. La segunda bendición viene de parte del Hijo. Y la tercera bendición viene de parte del Espíritu Santo, con el cual tú fuiste sellado para el día de la redención. Vamos a ir al Señor en oración antes de abrir su palabra. Nuestro Padre Celestial, agradecidos estamos por la oportunidad que tú nos das y el enorme privilegio de ser llamados hijos tuyos. En esta hora queremos pedirte que tú nos hables y que tú nos muestres el camino que debemos seguir para el día de la redención, que como cantaban nuestras hermanas, cerca está. Gracias, Señor, por el privilegio que nos da, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Abramos la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8. Y estando en el capítulo 8, vayamos a los versículos 45 y 46. Entonces Jesús le dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y todos decían: Señor, yo no. Y Pedro le dijo: pero maestro, nadie te ha tocado particularmente, la multitud te aprieta y oprime, y tú preguntas que alguien me ha tocado. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado. Alguien se ha acercado a mí. Y alguien se ha acercado a mí de una manera especial, haciendo uso de la fe, porque al tocarme, de mí ha salido poder. Y lo interesante es que quien lo había tocado sabía que lo había tocado, y lo había tocado de la manera que el Señor había percibido que aquella persona lo había tocado. Dice el versículo 47 que cuando la mujer vio que había quedado al descubierta por el maestro, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo por qué lo había tocado. ¿Por qué esta mujer había tocado al maestro? ¿Por qué ese toque el maestro, cuando todo el mundo lo estaba apretujando, cuando todo el mundo lo estaba tocando? ¿Por qué él sintió este toque que podíamos decir que fue un toque de fe? Y para entender la perspectiva del toque de fe y por qué Jesús, al sentir este toque de él, salió virtud, salió poder sanador. Porque versículo 48 dice: y él le dijo a aquella mujer: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Aquella mujer, si vamos a los versículos anteriores,
y quiero entrar al contexto de lo que aquí pasó. Esta mujer dice que por 12 años había tenido un flujo de sangre y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno de ellos había sido curada. Esta mujer vivía una situación sumamente incómoda. Imagínense, principalmente las mujeres que me escuchan, una menstruación por 12 años constante. La había debilitado a lo sumo. La había agotado físicamente, mentalmente, moralmente y espiritualmente. ¿Y por qué digo esto? Si quieren, vayan conmigo al capítulo 15, versículo 19 del libro de Levítico. El capítulo 15, en su versículo 19, en el libro de Levítico, es uno de los primeros libros de la Biblia, dice: cuando a una mujer le llegue su menstruación, quedará impura durante 7 días, y cualquiera que la tocara impuro será hasta la noche. Y en otra versión dice hasta el amanecer. Es decir, que esta mujer por 12 años, de acuerdo a las leyes levíticas, no había podido ser tocada. Porque si hubiese sido tocada por su marido hubiese estado también inmundo, impuro. Si hubiese sido tocado por sus hijos o por sus familiares cercanos, hubiesen ellos también sido impuros. Es decir, aquella mujer estaba sufriendo de una soledad espantosa por 12 años. Y según el contexto de la historia, esta mujer probablemente pertenecía a la clase media, tenía bienes, pero había gastado todo lo que tenía, toda su fortuna, todas sus pertenencias, lo había gastado en médico. Iba a un médico, tal vez le daba un remedio, se iba para su casa y la enfermedad, el flujo continuaba y continuaba, iba donde otro médico y la misma situación. Hasta el punto que durante ese periodo de tiempo, de esos largos 12 años de angustia, sufrimiento, privación y alejamiento de sus seres queridos, esta mujer, al final de esos 12 años, lo había perdido todo. Ya no tenía esperanza. Ya no tenía dinero, no tenía nada para ir a ver algún médico que le trayera algún poco de alivio. Imagínense esta mujer sangrando durante 12 largos años. ¿Cómo estaba físicamente? Sabemos que moralmente, mentalmente, espiritualmente estaba mal, estaba destruida. Pero físicamente un sangramiento por 12 años, me imagino que se le estaba comiendo poco a poco. Y esta mujer era prácticamente un cadáver viviente, flaca, esquelética,
se paraba y se le miraban los huesos. Ya no tenía fuerza, ya no tenía ánimo y probablemente la mayor parte del tiempo lo pasaba tirada en una cama, esperando su final. Ya quizá para ella el ver acercarse a la muerte era una bendición porque la iba a privar de tanto sufrimiento y tanta angustia. Hasta que un día escuchó hablar de alguien. Escuchó hablar de Jesús. Y escuchó hablar que Jesús era su esperanza. Y que tal vez era su única esperanza. Y que tal vez era su última esperanza. Y esta mujer se había puesto a pensar, ¿cómo me acerco a Jesús? ¿Qué necesito hacer para allegarme a Jesús? Para estar cerca de Jesús. Aún siquiera pudiera tocarlo, algún milagro podría pasar en mi vida. Aquella mujer escuchó que Jesús iba a pasar cerca, pues Jesús se dirigía a la casa de Jairo. Iba hacia la casa de Jairo porque le habían mandado un mensaje y Jairo era el principal de la sinagoga y le rogaba a Jesús para que fuese a su casa, porque tenía una hija, su única hija, la quien también tenía 12 años. Es decir, el mismo tiempo que tenía la hija de Jairo, de edad tenía aquella mujer con el flujo de sangre. Y Jesús, al Jairo pedirle que fuera a su casa, Jesús decidió ir a la casa de Jairo. Pero para ir a la casa de Jairo tenía que pasar cerca de la casa de esta mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Así que aquella mujer, cuando escuchó aquella multitud, porque siempre en aquellos días cuando Jesús se movía de un lugar a otro, muchas personas le seguía una multitud. Una multitud iba tras él. Iba siguiendo para que le hiciera algún favor, le hiciera algún milagro, para escuchar sus enseñanzas, pero la multitud le seguía. Y aquella mujer desde el lecho de su casa, desde la cama de su casa donde estaba acostada, escucha aquel algarabío que se acerca. Y al escuchar aquel algarabío que se acerca, pregunta, ¿y ese algarabío que escucho qué es? Y le dicen, ese es Jesús que viene pasando. Ese Jesús que va para casa de Jairo. Y aquella mujer se levanta. Saca fuerza de la debilidad, de su flaqueza, saca ánimo, se levanta y dice, voy a ver a Jesús. Y esta es la mayor decisión que esta mujer hizo. Cuando estaba postrada, cuando estaba cuando no tenía esperanza, cuando ya todo se le había acabado, su esperanza se habían agotado, le quedaba una sola esperanza, acercarse a Jesús. Porque ella sabía que al acercarse a Jesús, su vida podía cambiar. Hoy yo quiero decirte que Jesús está cerca de ti.
Hoy yo quiero decirte que Jesús está pasando por tu casa. Y que si tú estás en un momento de angustia, si tú estás en un momento de desesperación, si hay alguna problemática en tu vida que te ha dejado sin ánimo, que te ha dejado sin fuerza, te pido que en este momento saque fuerza de la debilidad, saque ánimo de la flaqueza y decidas acercarte a Jesús. Porque cuando te acercas a Jesús, cosas grandes van a pasar en tu vida. Aquella mujer se irgue, sacas fuerza de donde no tenía y comienza a caminar. Imagínense ustedes aquella mujer desnutrida, porque cuando hay un sangrado constante no puede haber buena nutrición, porque la sangre es la que prácticamente le da vida al cuerpo. Y si la sangre se está perdiendo constantemente, se está perdiendo la vida. Así que aquella mujer no tenía fuerza. Y al levantarse comienza más que a caminar, a dar túmbulo. Yo me imagino que la gente al mirarla decían, ahí va un fantasma. Ahí va una calavera caminando. Pero a aquella mujer no le importó el bullying, no le importó lo que decían de ella, no importó que la gente la mirara de mala forma. Tal vez ella al caminar la gente veía que entre las piernas se le rodaban, en vez de sudor le rodaba sangre. Pero aquella mujer aún así seguía caminando y dirigiéndose a la multitud. Y mientras caminaba en medio de la multitud, iba prácticamente cayéndose, porque imagínense ustedes, cansada, agotada, sin fuerza, en medio de una calle polvoriento en Palestina, que es una zona desértica donde el calor en el día es insoportable, y aquella multitud de gente, y ella abriéndose paso cerca en medio de esa multitud. Me imagino que ya no tenías fuerza. Me imagino que ya el poco ánimo que tenía se le había acabado. Pero se iba acercando a Jesús. Y allí, cerca de Jesús, extiende su mano. Y cuando extiende su mano parece que se va a caer, extiende su mano quizá para llamar la atención del maestro, para hablar con el maestro, para tocar al maestro. Pero aquella mujer no llega a tocar al maestro. Solo toca, dice el versículo 44, que solo tocó el borde de su manto. Solo tocó parte de la ropa de Jesús, parte del atavío de Jesús. Oh, pero cuando tú te acercas a Jesús, cuando tú te acercas con fe, no importa que tú no lo toques completamente a Él, solamente con tocar su manto. De Él, dice la palabra, al instante, el flujo de sangre se detuvo. Tanto era la fe de aquella mujer que aún sin conocer a Jesús, aún sin mediar palabra con Jesús, aún sin decirle a Jesús cuál era el deseo de su corazón, cuál era el pedido de su alma, al ella acercarse con fe de Jesús,
salió virtud. Porque Jesús es omnisciente. Jesús sabe tu necesidad. Jesús conoce tu flaqueza y tu debilidad. Jesús conoce el deseo de tu corazón. Y lo único que Él está esperando es que tú te acerques confiadamente al trono de la gracia. Que tú te acerques confiadamente a Él. Que tú te acerques a Él con la seguridad que Él es tu esperanza, tu pronto auxilio en la tribulación. Que Él está dispuesto, que Él está listo, que Él está deseoso para hacer contigo como tú quieres. Solo tiene que acercarte con fe, no dudando nada, con una seguridad absoluta como aquella mujer se acercó y solo tocó su manto. Y es importante notar nosotros que no lo tocó a él, no lo llamó, no dio voces, no clamó, solo se acercó para tocarlo. Y al tocar su manto, su problema desapareció. El flujo de sangre se detuvo al instante. Y a mí me encanta Jesús porque fíjense lo que Jesús dijo. Jesús sabía todo lo que estaba pasando porque es omnisciente. Jesús vio a esa mujer desde que salió de su casa que venía hacia él. Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y todos dicen, Señor, yo no te toqué. Todos negaron el toque. Todos negaron que habían tocado a Jesús. Pero fíjense lo que dice Pedro. Pedro dice, maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y tú preguntas, ¿quién es el que me ha tocado? Cuando, Señor, lo que Pedro le está diciendo a Jesús es, Señor, todo el mundo, todo el que está cerca de ti te ha tocado. Todos te hemos tocado. No solo te hemos tocado, sino que te oprimimos, te apretamos. Pero a ese no era el toque que Jesús se refería. Ese era el toque normal de los seguidores de Jesús. Pero Jesús estaba hablando del toque de fe, del toque especial, del toque del alma, de aquel toque cuando tú te acercas a Jesús, sabiendo que la última esperanza y con la fe, la espera en Él, a sabienda de que Él va a actuar a tu favor. A sabienda de que tú vas a ser beneficiado, beneficiada por la virtud del Señor. Y esto fue lo que Jesús aquí quiso diferenciar del toque común, del toque de la multitud, de aquellos que constantemente están orando, de las oraciones que se hacen en los templos, de la oración que se hace en el culto divino, de la oración que hago al ingerir los alimentos, de la oración que hago al levantarme de la cama, de la oración que hago al acostarme, de la oración que hago al andar por los caminos. Oraciones que me identifican a mí como un seguidor de Cristo y que son necesarias. Pero Jesús aquí no está hablando de ese toque constante que nosotros como hijos de Dios le hacemos. Jesús está hablando aquí del toque especial cuando nos acercamos a Él para que Él obre en nosotros. Para que Él haga su obra
su divina obra, su obra sanadora, su obra de misericordia en nosotros. Que nos acercamos y le tocamos con ese toque de confianza absoluta, con ese toque de fe. Y nos acercamos. Y a veces no tenemos que decir palabra porque Jesús sabe lo que está en nuestro corazón. Y a veces las palabras salen sobrando. Y en esta ocasión las palabras de aquella mujer salieron sobrando porque ella no dijo su palabra. Ella solamente se acercó, extendió su mano y tocó el manto de Jesús. Y Jesús le dice a Pedro, alguien me ha tocado. Porque fíjense ustedes, al tocarme, yo he sabido, he sentido que de mí ha salido poder. Y el poder que salía de Jesús era poder divino, era poder creador, es poder transformador, es poder sanador, es poder resolucionador. Es decir, que cuando tú te acercas a Jesús con ese toque de fe, de Él sale ese poder divino, ese poder sanador, ese poder conciliador, ese poder libertador, ese poder de misericordia sale de Él y te llena por completo hasta que tus problemas son solucionados, tus enfermedades curados, tus situaciones resueltas, porque de Él al tú tocarlo con esa fe absoluta, esa confianza, no dudando nada, sale ese poder de Él. Ese poder llega de una manera efectiva a ti y te sanas, te sana, te limpia, te perdona, te restaura, te libera y te redime. Y la palabra entonces de Jesús la encontramos en el versículo 48. Cuando Él entonces mira a la mujer, quien le dice, Señor, perdóname, yo fui que te toqué y me postro a tus pies para adorarte, porque el flujo se detuvo. Y lo declara ante todo el pueblo. Y le dice por qué lo había tocado. Y dice cómo al instante había sido sanada. Y Jesús le dice, hija, tu fe te ha salvado. Acércate hoy al Maestro. Acércate hoy a Dios. Tócalo. Y escucha las palabras que Él susurra a tu oído y te dice, hijo, tu fe te ha salvado. Hija, tu fe te ha salvado. Hoy yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé cuál es el milagro que tú necesitas en tu vida. Tampoco sé cuál es la intervención que tú necesitas en tu vida o en tu familia de parte de Dios. Pero una cosa sé, y esa cosa te digo.
que te acerques hoy con fe, no dudando nada, que te acerques a Él y lo toque. Y al tocarlo tú vas a sentir el poder, tú vas a sentir la virtud saliendo de Él. Y Él te va a decir, hijo, hija, tu fe te ha salvado. Y esa palabra de hijo, esa palabra de hija es una palabra de intimidad. Es una palabra de cercanía. Porque el hijo, la hija, es por lo que tú más te preocupa. No importa la situación, no importa la condición, no importa el lugar donde tu hijo, tu hija esté, es un objeto constante de tu preocupación y de mi preocupación. No importa dónde nuestros hijos estén. Nos preocupamos por ellos, oramos por ellos, rogamos por ellos, porque son parte nuestra. Y al Jesús decirte, hijo, al Jesús decirte, hija, te está diciendo que tú eres parte importante de su hogar. Tú eres parte importante de la casa de Dios, porque el Señor se refiere a ti como hijo, como hija. Por eso el apóstol Juan dice en Primera de Juan, ahora somos hijos de Dios, porque esa es una realidad. Somos sus hijos. Y Él hoy te dice, al tú acercarte a Él, te dice, tu fe te ha salvado. Yo quiero que en este momento, donde tú estés, tú incline los ojos, incline tu rostro. Si quieres doblar tus rodillas, dobla tus rodillas, pero acércate a Dios y tócalo. Y siente ese poder sanador, libertador, salir de Él. Y ya estando de rodillas, ya estando con el rostro inclinado, dile al Señor, Señor, aquí estoy, vengo a ti para que tenga misericordia de mí. Tú conoces mi necesidad, tú conoces el deseo de mi corazón. Me acerco a ti, Señor, y en este momento estoy tocando tu manto y estoy sintiendo la virtud. Estoy sintiendo tu poder sobre mí, tu poder que me libera, tu poder que me sana, tu poder que me salva. Gracias, Señor. Ahora escucha las palabras del Señor que te dice, hija, hijo, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia y que el Señor ponga en ti su paz.